Amparo llevaba varios años de vivir en algún lugar del estado norteamericano de Texas. Después de muchos esfuerzos, había logrado obtener la nacionalidad estadounidense, y ahora era una ciudadana legal, aunque seguía extrañando a su México del alma. Pero nadie la esperaba ahí, sola en el mundo. Hizo lo que muchos de esos infortunados seres para procurarse algo de consuelo. Estudiando por las noches, logró obtener un título de trabajadora social y un empleo en la cárcel del condado, donde se dedicaba a dar apoyo moral y psicológico a los inmigrantes, legales o no, presos por la justicia de los Estados Unidos. Ayudar a otros mitigaba su soledad y la hacía sentirse bien consigo misma. Pronto, Amparo fue una figura conocida en el penal. El hecho de no ser muy atractiva le servía para no ser molestada por los presos, y muchos llegaron a estimarla porque los confortaba y les daba ánimo. «Haces honor a tu nombre, Amparo», le decían, y era verdad. Entre los reos había uno, Sergio, que estaba condenado a fallecer por haberle quitado la vida a un policía fronterizo durante una riña. «Era él o yo», decía el hombre. «Me arrepiento de lo que hice, pero allá afuera en el desierto de Arizona te vuelves un animal y peleas por tu vida». Muchas apelaciones habían ido y venido con los años, todas inútiles. Sergio, que solo tenía 18 años cuando ingresó en el penal, era ahora un hombre de 28, que ya no creía en nada ni en nadie, hasta que llegó Amparo a la prisión. Después de vencer la reticencia del preso a establecer cualquier tipo de relación humana, la trabajadora social logró comunicarse con él. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo antes de que Sergio se abriera y le hablara a la mujer de su soledad, de su dolor por haber perdido a su familia, que le había abandonado en ese suelo extranjero, de su desesperación de hallarse cautivo, de su miedo a fallecer. Con su voz dulce y su inteligencia natural para manejar las emociones, con su comprensión y su ternura, Amparo llegó a convertirse en el único asidero que Sergio tenía con la vida. Se desarrolló entre ellos una relación de amor fraterno, de verdadera amistad desinteresada, y muchas veces la mujer se quedó horas extras conversando con ese hombre cuya existencia perdía cada día más sentido. Una mañana Sergio no salió a reunirse con ella en el pabellón de visitantes. Un custodio le informó que la noche anterior le habían dado fecha de ejecución. El mexicano fallecería de ahí a un mes por medio de la inyección letal. En vista de eso, lo habían trasladado a lo que en el argot de la prisión se llamaba la Milla Verde, el pabellón de los condenados, donde ya no pueden recibir visitas y donde solo los guardias los acompañan mientras llega la temida hora de fallecer, a manos no de la justicia divina, sino de la humana. Amparo movió sus influencias, pero ni siquiera la estimación que le tenían las autoridades del penal pudo hacer que le permitieran ver a Sergio cuando menos una vez más. Obtuvo, sin embargo, un privilegio. El reo podría hablarle cada noche, a las 8, durante 10 minutos, todos los días hasta que fuera ejecutado. Era algo extraordinario, y algunas personas se jugaban el puesto con esta autorización, dada a trasmano. Pero todavía existen en estos sitios de sufrimiento que son las prisiones, almas caritativas, que saben cuán valiosos pueden ser para esos seres condenados algunos minutos de conversación con una voz amiga. Esa noche a las 8 sonó el teléfono. Amparo verificó el identificador de llamadas. Era de la prisión. «¿Bueno?», contestó. «Amparo, soy Sergio. Gracias por haberme conseguido este regalo de poderte llamar». «No me dé las gracias. Mejor háblame. Dime qué sientes. Dime todo lo que quieras. Estoy aquí para ti, como siempre lo estuve». Así, el reo condenado a fallecer y la comprensiva trabajadora social hablaron durante unos minutos. Un poco antes de colgar, Sergio le hizo una petición. «Amparo, ¿podría rezar conmigo un Ave María? Quiero que la Virgencita de Guadalupe me proteja». Esto se hizo una costumbre. Todos los días finalizaban su plática con una oración a la morenita. Los días fueron pasando, inevitablemente, y conforme se aproximaba la fecha fatal, Amparo logró transmitirle a su amigo una profunda paz.
La angustia y el miedo iniciales dieron paso a la resignación, y Sergio aprendió a esperar el final con calma, confiado en que Dios, en su misericordia, tal vez lo perdonaría. Todos los días a las 8 de la noche, Amparo aguardaba junto al teléfono y levantaba el auricular al primer timbrazo para dar su obsequio de consuelo a su amigo Sergio. La noche antes de la ejecución, la trabajadora social tenía una noticia para el reo. Sergio, la Embajada de México está pidiéndole al gobierno de Texas la condonación de tu sentencia por una cadena perpetua. Mañana a las 10 se cumple mi sentencia, dijo Sergio sin alegrarse ni entristecerse por las buenas nuevas. A menos que el gobernador en persona hable antes, nada podrá detener la ejecución. Ten fe, insistió Amparo. Si Dios quiere que vivas, vivirás. Prefiero fallecer, respondió Sergio. Llevo tanto tiempo preparándome y me has ayudado a encontrar tanta paz que no sé qué haría si me concedieran la vida, pero encerrado en esta prisión. Yo estaría contigo, te iría a ver a diario, como antes. Eso sería lo único bueno, Amparo. Pero ¿sabes qué? No sé si me perdonarán o no, pero lo que sí te digo es que lo que tú me has dado en estos últimos meses es digno de un ángel de bondad. Y tendrás mi agradecimiento siempre, querida amiga. Amparo musitó un sí ahogado. Se había prometido que no lloraría nunca delante de Sergio, pero el solo pensar que quizá era la última vez que hablaría con él hizo que estallara en lágrimas. Al otro lado de la línea, en la cabina telefónica de la Milla Verde, y custodiado por 2 guardias, Sergio comenzó a rezar en voz alta. Poco a poco, Amparo se calmó y se le unió. Pronto, los 10 minutos habían transcurrido y tuvieron que colgar. Adiós, Sergio, dijo ella. Quizá hasta mañana, como tú misma lo has dicho, respondió él. La comunicación se cortó. Amparo no pudo dormir esa noche. Rezó durante horas porque el gobernador aceptara perdonar al reo mexicano que debía fallecer al día siguiente. La mujer se levantó antes del amanecer. Se vistió y se fue a la prisión. A las afueras del penal se había reunido una pequeña multitud de activistas en pro de los inmigrantes que pedían la condenación de la ejecución. Dieron las 10 de la mañana. El permiso del gobernador nunca llegó. Acostado en una fría camilla, en presencia de las autoridades del penal y de algunos periodistas, Sergio Ramírez fue ejecutado con la inyección letal. Amparo regresó a su casa y pasó el resto del día en un profundo estado de depresión. Habría abrigado por unas horas la esperanza de que su amigo recibiera el perdón, y eso hacía más doloroso aún el resultado fatal. Sentada en su sala, apenas se dio cuenta cuando oscureció. Dieron las 8 de la noche. El teléfono sonó. Sobresaltándola, Amparo miró el aparato como si fuera una araña venenosa. El teléfono siguió sonando. La mujer miró el identificador de llamadas. Decía sin número. Entonces contestó. ¿Bueno? Nadie respondió al otro lado de la línea, solo una respiración. Amparo luchó contra su propia incredulidad. «Sergio, ¿eres tú?» La comunicación se cortó y Amparo se quedó temblando. Al día siguiente acudió a la oficina telefónica para pedir que rastrearan la llamada. Lo que le dijeron acabó de desconcertarla. «Esa llamada nunca se hizo, señora. No la tenemos registrada». «Pero no puede ser. Yo misma contesté», protestó Amparo agitada. «Mire los registros. No aparece ninguna llamada a su casa a las 8 de la noche del día de ayer», insistió el empleado. Amparo volvió a su casa sin saber qué pensar. Quizás se había tratado de un accidente, una casualidad, un desperfecto en la línea. A las 8 de la noche el teléfono volvió a sonar. Nuevamente el identificador de llamadas indicaba sin número. La mujer levantó el auricular. Ninguna voz llegó hasta ella. Solo esa especie de respiración. Siguiendo un raro instinto, despojándose de su incredulidad, Amparo comenzó a rezar en voz alta el Ave María. Cuando terminó, escuchó perfectamente que al otro lado de la línea, alguien cortaba suavemente la comunicación. El teléfono de Amparo siguió sonando exactamente a las 8 de la noche durante muchos meses, y cada vez
Ella rezaba en el auricular el Ave María. Ninguna de esas llamadas quedó registradas jamás. Un día el teléfono no sonó más, y de alguna forma la mujer supo que su amigo Sergio ya no necesitaba sus oraciones, porque alguien más poderoso que cualquier tribunal terrenal lo había perdonado.